Los misterios de la vida. Introducción a las enseñanzas de Osho. Selección de textos de Osho. Prólogo. Me encontré con Rajneesh solamente una vez. Ocurrió al principio de los 70 cuando vivía en Woodlands, cerca de la esquina de Kemp, en Bombay. Yo había leído algo acerca de él en los periódicos y me había cruzado un par de veces con discípulos suyos, que vestían túnicas color azafrán y llevaban un medallón con su foto colgado al cuello. Todavía se le conocía como Acharya, profesor. Los honoríficos Bhagwan, Dios, y Osho vinieron algunos años más tarde. Yo no tenía un gran deseo de conocer a Rajneesh, pero sus admiradores me persuadieron de que él era diferente a los otros maestros espirituales y que podría encontrar respuestas a preguntas que me preocupaban. En esa búsqueda yo había visitado muchos ashrams y oído discursos de gurús y hombres de Dios. No decían nada nuevo. La mayoría de sus sermones eran variaciones sobre el tema de que Dios habita en el interior de cada ser humano y si la gente mirara hacia adentro encontraría la iluminación, la verdad y la realidad. No era más que echar vino nuevo en las mismas botellas. Lo que encontraba más interesante que las enseñanzas de estos hombres de Dios era estudiar el impacto que tenían sobre sus seguidores, porque acudían cientos y miles desde todas las partes del mundo a escuchar sus discursos y vivir en la austeridad prescrita por las reglas de sus ashrams. ¿Y qué era lo que ellos encontraban y yo no? Así que sin ningún problema en particular fui a ver a Rajneesh, más por curiosidad que por aprender algo. Me dieron una cita y me advirtieron que no me pusiera ningún perfume o colonia, nunca lo hago, y que no usara ningún jabón perfumado en mi aseo de aquella mañana. Llegué a Woodlands a la hora de la cita y me introdujeron en una amplia habitación repleta de libros. Me dijeron que tenía que esperar unos minutos a la acharya. Así que mientras tanto eché un vistazo a las estanterías. La mayoría de la colección era en inglés, y algunos en sánscrito e hindú. Me quedé asombrado ante el alcance de sus temas, desde religión, teología, filosofía, historia, literatura, biografías y autobiografías hasta libros de humos y crimen. Se me ocurrió que no había visto libros en los otros ashrams que había visitado. Algunos tenían bibliotecas para uso de los discípulos, pero la mayoría consistían en libros de temas religiosos o tratados que resumían los sermones de sus gurús. Otros gurús leían muy poco más allá de las escrituras hindúes, los Vedas, los Upanishads y las lecturas épicas, y raramente se molestaban en leer libros sobre el zoroastrismo, el judaísmo, la cristiandad o el islam. Rajneesh sí. Consecuentemente, mientras los demás contaban solamente con sus religiones o con lo que vagamente habían aprendido de segunda mano, Rajneesh había estudiado en sus fuentes originales y desarrollado una visión propia. Jain Mahavira y Buda conocían el hinduismo pero nada más. No estoy seguro de lo que Zaratustra sabía cuando elevó la llama a un símbolo de pureza. Conocemos mejor el terreno sobre el cual los profetas judíos construyeron el edificio de la fe hebrea. Conocemos lo que la cristiandad y después el islam tomaron de las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. El islam se enorgullece de que su fundador, el profeta Mahoma, fuera totalmente iletrado. La teología de la última de las grandes religiones de la India, el sikhismo, está mayormente basada en el Vedanta. Ninguno de los primeros maestros ostentan ninguna erudición. Rajneesh quizá haya sido el primero de los grandes maestros que ha examinado cuidadosamente los principios de otras fees. Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que es el único que ha estudiado a fondo todas las demás religiones. Este hecho en sí mismo le da la autoridad suficiente para que se le escuche con respeto. Entró Rajneesh, un indio de estatura media, un hombre que rondaba los 40, de complexión frágil y delicada. Tenía una fina y suelta ondeante barba encaneciendo sus bordes, un gorro de lana y una túnica color azafrán que le llegaba a los tobillos. Lo que más me impresionó fueron sus ojos, grandes, magnéticos. Me saludó con una sonrisa radiante al tiempo que juntaba sus manos dándome la bienvenida. Namaskar.
Nos sentamos, y enseguida en un tono amable y con acento marcadamente indio me preguntó, ¿qué puedo hacer por usted? No mucho, le respondí, no tengo ningún problema. Entonces, ¿para qué ha venido a verme? Está despreciando su tiempo. Y el mío no era un buen comienzo para un diálogo. Tengo curiosidad. Quisiera saber por qué tanta gente viene a verle. ¿Qué obtienen de usted? Dejé caer. Tienen problemas, contestó. Y trato de resolverlos de la mejor manera que puedo. Si usted no los tiene, entonces no hay nada que yo pueda hacer por usted. Rápidamente pensé en algún problema. Bueno, yo soy agnóstico, no creo en la existencia de Dios. Sin embargo, soy incapaz de llegar a un acuerdo con el fenómeno de la muerte. Sé que es inevitable, pero no puedo aceptar la idea de la reencarnación ni del día del juicio final. Para mí la muerte es un punto final. Y aún así le tengo miedo, me da miedo morir. ¿Cómo podría vencer este miedo que siempre está presente en algún rincón de mi mente? Esperó un momento antes de responder. Tienes razón, no hay forma de escaparse de la muerte ni de saber cuándo llegará. Continúa recordándote a ti mismo este hecho y exponte ante la muerte y ante los que mueren, tu temor disminuirá. No es algo tan horrible. Más allá de esto no hay nada que puedas hacer. Todo lo que me dijo tenía mucho sentido para mí, pues es lo que yo había estado haciendo durante algunos años, visitar los crematorios y cementerios, sentarme junto a los cuerpos de amigos y familiares que habían muerto. Por un tiempo eso me ayudó a sobrellevar el horror a la muerte, pero de nuevo volvía. En el momento en que conocí a Rajneesh no sabía que él se suscribía a la teoría de nacimiento, muerte y renacimiento. Si lo hubiera sabido le hubiera hecho más preguntas. Y aunque no muy impactado por su respuesta a mi pregunta, salí con la impresión de que había estado con un hombre que no me había embaucado con la jerga que solían usar los gurús, swamis, acharyas y mullas. Podía entenderle. Estábamos en el mismo nivel. Traté de saber más acerca de él y de su mensaje. Yo tenía la suerte de ser amigo de una joven y atractiva chica italiana, Grazia Marciano, ferviente discípula suya. Tendría alrededor de 20 años, ojos grises y pelo cobrizo, recogido en un pañuelo de color azafrán, y vestía una camisa y un pareo del mismo color. También llevaba el medallón con la foto de Rajneesh al cuello. Cada vez que venía a verme a mi oficina, traía algún libro sobre aquel y sus enseñanzas. Ella incrementó mi interés por él. Sobre Grazia hablaré más adelante. Antes, algo sobre la vida de Rajneesh. Rajneesh fue el mayor de 11 hijos de un negociante de tejidos. Nació en una pequeña aldea, Kuchwada, en el distrito de Madhya Pradesh, el 11 de diciembre de 1931. Su primer nombre fue Chandra Mohan. Su familia era jainista, así que su nombre completo era Chandra Mohan Jain. Pasó los años de su infancia lejos de sus padres, vivía con su nana y nani, los abuelos maternos. Era un niño precoz, brillante en los estudios pero siempre dispuesto a hacer cualquier travesura. Sus profesores, hartos de sus diabluras, le llevaban constantemente ante el director. Era también muy aficionado a discutir y estaba dispuesto a todo por la verdad. La enfermedad y muerte de su abuelo fue una experiencia traumática en su infancia. Al no haber médicos en su aldea, le tuvieron que llevar en una carreta de bueyes al pueblo más cercano donde había un hospital y el anciano murió en el camino. El incidente dejó una profunda huella en la mente de Rajneesh, quien a menudo habla de este hecho. En 1953 Rajneesh se licenció en filosofía en la Universidad de Jabalpur, obteniendo las mejores calificaciones. La lectura extensiva de todas las religiones y las horas pasadas en contemplación le convencieron de que había logrado la experiencia mística suprema, había alcanzado la iluminación. Fijó una fecha precisa para este evento, el 21 de marzo de 1953.
Tenía entonces solamente 21 años. En 1958 fue nombrado profesor de filosofía de la Universidad de Jabalpur. Combinó la enseñanza con los discursos dados en diferentes ciudades de la India. Atraía enormes audiencias porque lo que decía era nuevo para la gente. Tenía una voz hipnótica y enlazaba sus iconoclásticos sermones con parábolas para ilustrar sus diferentes aspectos y mucho humor, demoliendo con una lógica irrefutable las creencias sagradas mantenidas durante siglos. Miles de hombres y mujeres, principalmente los cultos, se convirtieron a su forma de pensar. En 1974 creó su primera comuna, en Pune.